Aunque en el anterior video que hice de La Purísima mencioné las pinturas rupestres del Chavalito, este sitio tiene algo de especial, algo que baja más allá de una simple referencia en un video. Definitivamente, este lugar merece un video dedicado exclusivamente a él, no solo por la belleza y el misterio de las pinturas rupestres, sino por todo lo que implica llegar hasta aquí, desde la salida de La Purísima, un recorrido por la brecha, el paso por los ranchos de la región. Cada momento es parte de una historia más grande. No solo es un sitio arqueológico, es una experiencia completa de aventura, historia y conexión con el pasado. Este lugar representa la esencia de la península profunda, de esos rincones que pocos visitan, pero que guardan tesoros que han permanecido por siglos. Así que sí, definitivamente este lugar se merece un video dedicado exclusivamente a él, donde podamos mostrar no solo las pinturas, sino también el viaje, el esfuerzo y la emoción de descubrir algo tan antiguo, oculto y especial. Vamos a contar esta historia como se debe. Salimos de La Purísima con el sol aún bajo en el horizonte. El pueblo, con sus palmares y su historia, queda atrás mientras tomamos la brecha que eventualmente nos llevaría hasta Mulegé. Pero nuestro destino está mucho antes de llegar allí, unos 54 kilómetros de distancia. Parece una distancia corta, pero no hay que dejarse engañar. Este trayecto no se mide en kilómetros, sino en tiempo y en resistencia. Lo que en carretera pavimentada sería un simple tramo de poco más de media hora, aquí se convierte en un desafío de aproximadamente 2 horas y media. Más o menos a mitad del trayecto, entre cañones y riscos, nos espera algo increíble, un santuario de arte rupestre en el que las imágenes pintadas en rojo, negro y blanco nos conectan con el misterio del estilo Gran Mural, una tradición pictórica única en el mundo. El camino es de terracería y va cambiando conforme avanzamos. Hay tramos relativamente compactos y otros donde las piedras sueltas y los surcos profundos nos obligan a reducir la velocidad y a elegir bien cada paso. Manejar en este tipo de rutas requiere paciencia, buena suspensión y algo de pericia. A los lados, el paisaje es impresionante, un mosaico de cardones imponentes, cerros erosionados por el viento y cañada que nos recuerdan lo inhóspito y a la vez lo majestuoso de la península. Después de más de 1 hora de camino, hacemos una pausa. Aquí no solo se trata de manejar, sino de experimentar el entorno, de sentir la inmensidad de este territorio. Bajamos un momento del vehículo, estiramos las piernas y escuchamos el silencio. Un silencio interrumpido solo por el viento y ocasionalmente por el canto de algún pájaro escondido en los arbustos. El último tramo es el más desafiante. La brecha se vuelve más estrecha y accidentada. Las montañas comienzan a cerrarse a nuestro alrededor, como si estuviéramos entrando en un territorio secreto, reservado solo para aquellos que realmente quieren llegar. No hay señal de celular, no hay indicaciones, solo la experiencia y los mapas nos guían hasta el punto donde debemos dejar el vehículo y continuar a pie. Bueno, aquí estamos en el rancho de Don Jorge, que fue el que nos guió a las pinturas rupestres. Miren este lugarzazo. Este es un verdadero típico rancho de la sierra sudcaliforniana. Está impresionante el lugar donde está. Pues estamos en medio. Ahora sí, acabo de revisar y estamos en el corazón de la... Mira, aquí está el Loki teniendo unos encuentros cercanos. Miren esto. Esto acá, pues, este rancho está en pleno funcionamiento. No está abandonado, está funcionando. Y pues así no ha cambiado mucho de cómo eran las cosas hace unos 100, 150 años. Los corrales de piedra, el ganado peludito por el frío. Acá los becerros, todo. Y la inmensidad de la sierra. ¿Qué tal? Pues miren acá, portón. Esto, si no me equivoco, es madera de cardón. Esto es mira, perro súper amistoso. El chivito. Y lo que tenemos acá, el sempiterno Toyota del 80 y tantos, que está en todos lados aquí, que son unas máquinas a prueba de todo. Una belleza. Como me encantan a mí estos carros. Este es el rancho. La vida nada simple del campo, porque de simple no tiene nada. Es muy complicada la cosa por acá. Y acá pues de nuevo otro cafecito con leche de chiva. Ay, qué vida.
Ahorita nos vamos a echar aquí unos tamales en medio del ranchito acá con café. Y miren, papá, estamos aquí con Starlink. Estamos muy tradicional y todo, pero bien comunicado. Bueno, y aquí estamos en medio de la sierra. Es un día bastante nublado. Estamos yendo a las pinturas rupestres, las que me dijeron en La Purísima. Sucede que son accesibles también por una brecha que va a Mulegé. Entonces, para allá, eventualmente, puedes llegar desde Mulegé o puedes llegar desde La Purísima. Están lejos, están en un camino bastante interesante, mucha aventura. Hay un señor que por acá es el custodio de las pinturas, el señor Jorge. Ahorita vamos a ver. Y pues nos está llevando hacia las pinturas. Aquí van ellos. Aquí vamos con el señor Jorge y con Ángel, mi guía, que no quiere aparecer mucho en cámara, un poco tímido, pero sabe muchísimo. Aquí comienza la verdadera expedición. Dejamos atrás la comodidad del vehículo y nos adentramos a pie en un cañón donde se esconden las pinturas rupestres. No es una caminata larga, pero el terreno es irregular y a veces hay que trepar entre las rocas. La sensación de estar siguiendo los mismos pasos que los antiguos habitantes de la región es inevitable. Ellos recorrieron estos mismos senderos hace miles de años, dejando tras de sí un mensaje que aún nos espera, intacto en las paredes de la sierra. Y de pronto, pues ahí están, tras las sombras del cañón, protegidas entre el tiempo y el olvido, las figuras rojas y negras comienzan a revelarse en la roca. Son enormes, imponentes. Se supone esta piedra lo que dicen es que aparentemente aquí es donde molían lo que fuera de los pigmentos. Estamos caminando. Es una zona bastante recóndita. Ahora sí que estamos en el corazón de la península porque estamos a la mitad, casi La Purísima, que está casi en la costa del Pacífico, y Mulegé, que está hacia el Golfo de California. Pero básicamente esto es el medio de la nada, precioso, remoto. Hace muchísimo frío, pero nos dice el guía Jorge que también cuando hace calor, hace un buen de calor. Bueno, con toda esta piedra, imagínate que se va a poner como un comal. Mucha piedra, imagínate todo esto expuesto a la luz del sol. Se va a poner bastante caliente. Y bueno, llegamos a la cerca. Miren qué bien que esté protegido. Todo un espectáculo. Y aquí estamos en las pinturas, en medio de la nada, escaleras, cuevas. Y aquí ya están las primeras pinturas. Wow. Qué lugar tan espectacular. Lo primero que nada, qué buen sitio se escogieron para vivir. Esta es una cueva básicamente en medio de la nada. Creo que tenían mucha noción de la espectacularidad porque el paisaje es increíble. Y ya les vamos a mostrar un poco de las pinturas. Está increíble el entorno. Las pinturas rupestres de El Chavalito se encuentran cerca del rancho El Ceribal, un sitio de gran relevancia arqueológica dentro del vasto conjunto de arte rupestre de la península de Baja California. Esta región, donde predomina el estilo pictórico gran mural, es célebre por su impresionante colección de manifestaciones artísticas prehispánicas, las cuales han captado la atención de investigadores, viajeros y entusiastas de la historia desde hace décadas. El arte rupestre de Baja California Sur, incluido el del Chavalito, se distingue por la representación de figuras humanas y animales en distintas posiciones y proporciones. Muchas de estas imágenes son de tamaño natural, incluso mayor.
lo que sugiere una intención ceremonial o simbólica detrás de su creación. Dentro de los motivos más recurrentes en estas pinturas se encuentran representaciones de la fauna local como venados, pumas, liebres, águilas y pelícanos. La riqueza de estos elementos gráficos permite inferir que las sociedades que habitaron esta región eran cazadoras-recolectoras con un profundo conocimiento de su entorno y una relación estrecha con la naturaleza. Las pinturas están realizadas en colores rojos, negros, blancos y ocres, pigmentos obtenidos a partir de minerales y otros elementos naturales. Se cree que estos materiales fueron procesados con técnicas avanzadas para garantizar su permanencia a lo largo del tiempo. A pesar de la erosión y los efectos del clima, muchas de estas representaciones se han conservado sorprendentemente bien, lo que indica que los antiguos habitantes de la zona aplicaron métodos eficaces para fijar los pigmentos en las superficies rocosas. Estos lugares, pues definitivamente, estoy aquí en medio totalmente de la nada. Nada más me imagino en qué pensaban, en cuál era la cosmovisión de estos seres que vivían aquí, de estas personas que dejaron este arte, que algo significa, ¿no? Puedes deducir animales, había muchos animales, o sea, definitivamente era parte importante de su vida, pero los mensajes, ¿no? Y cómo alguien puede llegar. Es que si tuvieran idea de lo remoto que es esto, o sea, yo creo que hasta incluso para términos de aquella época debía ser muy remoto. Esto es la nada completamente. Pero pues es un lugar también con una paisajística. Se dieron el lujo de escogerse una de las mejores vistas que puede haber aquí en la península. Y pues bueno, no sé, pues era otro mundo. Me imagino que de aquí podían ver los venados pasar, no sé, lo que comieran. Pues se llama el arroyo del Chile, que es mucho chiltepín, no sé si eso cosecharían. Seguramente había mucha pitaya, se ve que es un lugar muy pitayero, entonces pues todo eso. Pero qué cosa tan impresionante, ¿sí? Cómo el humano puede adaptarse a vivir en estos lugares, cómo hemos llegado a todos lados, para bien y para mal. El estilo gran mural es una de las expresiones artísticas rupestres más impresionantes de América y se encuentra principalmente en la Sierra de San Francisco y otras zonas montañosas de Baja California Sur. Este estilo se caracteriza por sus representaciones de gran tamaño, su policromía y la complejidad de sus figuras, lo que lo distingue de otros conjuntos rupestres en México y el mundo. Una de las características más destacadas del estilo gran mural es la representación de figuras de gran tamaño. A diferencia de otros estilos rupestres donde las figuras suelen ser pequeñas o esquemáticas, en el gran mural los animales y los seres humanos pueden alcanzar tamaños monumentales, a veces superando los 2 metros de altura. Esta magnitud sugiere una intención ceremonial o simbólica detrás de su creación. Además, estas pinturas están realizadas en una rica paleta de colores, incluyendo el rojo, negro, blanco y amarillo ocre, pigmentos obtenidos a través de minerales naturales. Las técnicas utilizadas para aplicarlos han permitido que estas imágenes resistan la erosión durante miles de años, lo que demuestra una habilidad avanzada en los artistas. El estilo gran mural es exclusivo de la península de Baja California, donde se han documentado cientos de sitios con pinturas rupestres. Este estilo es considerado uno de los más importantes y representativos de la región, ya que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Aunque no se tiene certeza absoluta sobre el significado de estas pinturas, se cree que están relacionadas con rituales religiosos, chamanismo, mitología ancestral y la transmisión de conocimientos sobre fauna local. Algunas teorías sugieren que las pinturas eran parte de las ceremonias para garantizar el éxito en la caza o que representaban mitos sobre el origen del mundo. Además, podría tratarse de un arte realizado por distintas generaciones a lo largo del tiempo, lo que explicaría la superposición de las figuras en algunas zonas. El estilo gran mural es sin duda una de las grandes expresiones artísticas prehistóricas de América. Estas pinturas ofrecen una visión única en los antiguos habitantes de la península, de su profundo vínculo con la naturaleza y de sus creencias religiosas, y continúan siendo un legado invaluable que nos conecta con el pasado remoto de la humanidad. Cuando digo que la península es estimulación visual, es que es todo lo que te encuentras aquí. Es que llena mucho el ojo. A mí me ha tocado estar en el mar, o sea, en lo más remoto del mar, y te toca encontrarte con
las ballenas, los cetáceos, ¿no? Todas las ballenas, delfines, todo lo que ves. Luego te metes al agua y estás con los marlins. Dios mío, el cambio de color, el espectáculo de color que dan los marlins, las sardinas, los lobos marinos, los dorados, todo esto que ves pasando por los arrecifes de coral. Bueno, todo lo que se puede ver en Cabo Pulmo, que es lo que el reflejo de lo que queda del mar, por lo menos lo que se acerca más a cómo era el mar hace un tiempo, que el mar ahí es una locura. Luego te vas acercando más a la tierra, los turquesas del mar, las islas, estos contrastes de colores que incluso, pues bueno, yo siempre he pensado que son colores, ese contraste de turquesas y ocres tirando a naranja de las islas, estimulan mucho porque simplemente pues son colores complementarios, se acercan en la rueda de color, son colores básicamente complementarios. Y casi me caigo por andar aquí dando mi discurso. Y bueno, el desierto ni se diga, o sea, yo desde que pasé por primera vez mis caminatas por toda la zona de mi primer encuentro así serio con el desierto aquí de Baja California Sur, pues, estas zonas tan agrestes, pues fue en San Juan de la Costa. Esa zona fue lo que me llevó a querer saber más y más de las sierras, de las piedras, de eso. Y pues bueno, estoy cumpliendo un poco estos sueños. Luego pues esta parte, ¿no? De pasar por la sierra. Hace 3 años pasé por aquí, por pues los Comundús, la Purísima. Ya pues les iré contando. Y pues nada, o sea, es que todo es una locura aquí con lo visual. O sea, es visualmente es hedónico. Es una cosa que es el estímulo a los ojos es impresionante aquí. Después de recorrer este camino, de pararnos frente a estas pinturas que han resistido el paso de los siglos, queda claro que el Chavalito no es solo un destino, sino una conexión directa con el pasado más remoto de Baja California Sur. Este viaje ha sido una verdadera aventura, una mezcla de exploración, historia y respeto por lo que dejaron aquellos que vivieron aquí hace miles de años. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando conmigo los rincones más ocultos y fascinantes de la península, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y compartirlo con quienes amen la historia y la aventura. Esto me ayuda a seguir creando contenido y documentando estos lugares increíbles. Y si alguna vez quieres vivirlo en persona, contáctame, porque más allá de lo que se ve en la pantalla, la verdadera magia de estos lugares está en experimentarlos con tus propios ojos. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.